Bien, el tema que trato tiene que ver con la responsabilidad de los congresistas, altos funcionarios del Estado. Yo creo que el punto de partida para comprender esta situación es la perspectiva criminológica, ¿no? Yo recuerdo un artículo publicado por Alfredo Bular en el diario El Comercio en el año 2015, donde él ponía a relieve cuáles son las formas a través de las cuales se suelen defender las altas autoridades del Estado, los políticos, ¿no? Pues él decía, por ejemplo, que el paso número 1 de lo que podríamos denominar el manual del culpable es indígnate, moléstate con la acusación, di que todo esto es un ataque político, en consecuencia, en la medida que tú te molestas y te indignas y eres histriónico en tu perspectiva, en tu historia, vas a empezar, digamos, a generar adeptos para tu causa. Lo segundo es que no debes de dar explicaciones concretas, ¿no? Hemos visto hace pocos días, por ejemplo, como un señor que trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como asesor, y es hermano de la vicepresidenta de la República, pariente de la vicepresidenta primo lejano, muy bien, está acusado de haber falsificado un título de la Universidad de Oxford, y en la entrevista que se le hace, él no da ninguna explicación concreta, no dice si el título es falso o verdadero, da vuelta sobre la historia, ¿no? Lo único que dice es, ya voy a explicarlo en su momento, sin dar explicaciones específicas a la imputación, ¿no? Tercero, ¿no? Siempre tienes que decir que esto es un ataque político, porque con eso vas a poder, digamos, tratar de generar tesis o teorías del caso paralelas, ¿no? Siempre la teoría de la conspiración. Y ahí tenemos en esa línea un montón de ejemplos, ¿no? Toledo dice que esto es un ataque político, Nadine Heredia dice que esto es un ataque político, Leán Carr dice que esto es un ataque político. Entonces, siempre tenemos ahí esa tercera línea de defensa de lo que podríamos denominar el manual del culpable, ¿no? Cuarto, siempre dedícate a las defensas puramente formales, ¿no? Recuerda que si eres culpable, entonces en el fondo vas a perder, con lo cual lo mejor es que acudas a las defensas puramente formales. En el caso de Toledo, por ejemplo, lo que estamos viendo es que su abogado, toda la defensa la limita a decir que se han violado sus derechos humanos y decir cuáles, o se ha limitado a decir simplemente de que no se le ha dado la posibilidad de apelar, o que lo quieren meter preso antes de ser escuchado. Son defensas formales, no son defensas de fondo. No se ha escuchado absolutamente nada en relación a si recibió plata o no la recibió, o cómo explica él el pago de la casa o el pago de la oficina y la ruta del dinero que se le está imputando por parte de la Fiscalía. No ha dicho nada sobre el tema de fondo. Y luego, finalmente, tú puedes decir, como decía este funcionario del Ministerio de Transportes antes citado, que todo quede en manos de las autoridades. Las autoridades resolverán y en su día las autoridades definirán que eres verdaderamente inocente. Menciono todo esto ¿por qué? ¿No? Porque cuando estamos hablando de la defensa de los altos funcionarios del Estado, lo que se produce aquí es una suerte de investigación que está llena de una serie de circunstancias que van más allá de lo jurídico. Por eso es que se debaten estas investigaciones contra los altos funcionarios del Estado. Son investigaciones que tienen naturaleza jurisdiccional, política, administrativa, o fase jurisdiccional o mixta. Desde mi punto de vista, una investigación congresal es una investigación netamente política. Desde el punto de vista jurídico, esto tiene, digamos, algunas limitaciones, pero por definición, desde el punto de vista constitucional, estamos hablando del alto uso de una entidad máxima del Estado, por eso el Congreso de la República, para efecto de poder llevar adelante determinadas investigaciones. Hay un marco regulatorio, desde luego, y eso implica de que estas investigaciones tienen, digamos, un aspecto, un cariz jurídico, ¿no? Y es que desde el punto de vista regulatorio tenemos aquí que deberían entrar a tallar argumentos derivados de la Constitución como el debido proceso, los tratados internacionales, el propio reglamento del Congreso, en concreto el artículo 88, la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Código Procesal Civil, el Código de Procedimientos Penales, el nuevo Código Procesal Penal o el Código Procesal Constitucional. Son fuentes, ¿no?, de lo que podríamos denominar una investigación parlamentaria o una investigación congresal. ¿Y cuáles son las notas en común, no? ¿Cuáles son las notas en común de este tipo de procedimientos, no? Y es que desde mi punto de vista la nota en común es el debido proceso, porque si estamos hablando de investigaciones que pueden llegar a determinar responsabilidades de naturaleza política, en el caso en el cual exista el famoso, digamos, antejuicio constitucional,
y esto se ha llevado al Pleno para que se vote o no, por ejemplo, una inhabilitación como le pasó a Fujimori por un periodo de hasta 10 años por grave infracción a la Constitución, estamos hablando en consecuencia de una investigación que puede tener una consecuencia sancionatoria que directamente es decidida y directamente, digamos, es impuesta por el propio Congreso de la República. Es una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es de que el Congreso realice labores de investigación con diversos fines, ¿no? El Congreso puede investigar de cara a iniciar, digamos, procedimientos contra los funcionarios del Estado, la acusación constitucional, de modo que habilita al fiscal de la Nación para que pueda seguir el caso contra un funcionario público por delito de función, o eventualmente levantando el fuero en el caso de delitos comunes. Pero también puede pasar que el Congreso de la República se aboque a una serie de casos que no necesariamente corresponden al funcionario del Estado. En los últimos días hemos visto, por ejemplo, el debate de si el Congreso de la República debe de abocarse al caso del sodalicio, ¿no? Claro, entonces, el caso del sodalicio es un caso de presuntas violaciones sexuales, de tantas que se han cometido a nivel de la República. Entonces, en ese tipo de casos, el Congreso de la República, si decide y si quiere hacerlo, va a poder iniciar investigaciones con determinados criterios que no están claros desde el punto de vista jurídico. Pero todos ellos, sea un procedimiento de acusación constitucional que puede llevar a una inhabilitación, o que puede gatillar un proceso penal, o que puede significar la investigación de un hecho de interés público, como podría ser el caso del sodalicio, o otros casos de relevancia, digamos, público general, lo que tenemos es un factor en común, es que en todos ellos debe de regir el debido proceso. Y el debido proceso, desde el punto de vista constitucional, tiene varios matices, ¿no? Porque no solamente se trata de custodiar o de proteger o garantizar, digamos, a los investigados que tengan derecho de defensa, ¿no? Que puedan conocer las imputaciones o los cargos concretos, sino también de que el Congreso lleve adelante investigaciones que respeten los principios del derecho penal material, ¿no? En concreto el principio de legalidad, porque muchas veces sucede que el Congreso de la República, como está compuesto por funcionarios que no necesariamente son juristas, son legos, digamos, o neófitos en el derecho, pueden abrir o iniciar investigaciones por casos que en verdad carecen de toda trascendencia penal, y lo que hacen es llevarse, digamos, por situaciones emotivas o por circunstancias que tienen que ver con la prensa, o situaciones, digamos, que de repente ameritan un juicio, digamos, inmediato, pero de pronto, escudriñando bien la situación, la cosa puede cambiar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El caso del congresista Bruce, ¿no? Manda una carta usando el logo del Congreso de la República para la inauguración de un restaurante privado que es suyo, o sería suyo, una empresa suya, y, digamos, solicitando el uso de la fuerza pública para custodiar, digamos, la seguridad del evento, ¿no? Todo el mundo puede decir, claro, pero ahí no hay nada penal porque estamos hablando del papel, estamos hablando del sello y estamos hablando de lo que cuesta mandar el papel hasta la policía, ¿no? Pero claro, si uno se pone a pensar no en el valor del papel, si uno se pone a pensar no en el resultado, porque al final del día no le dieron la seguridad, y uno se pone a pensar en otras situaciones, digamos, la conclusión puede cambiar, ¿no? Porque estamos hablando de un altísimo funcionario del Estado, al cual el Estado le pone a disposición una serie de recursos que inusualmente no tiene casi ningún funcionario. Un altísimo sueldo, 16 sueldos al año, asistentes, chofer, seguridad de Estado, oficina, secretaria, celular, por poner varios, digamos, ejemplos adicionales de todos los altos recursos que administra un alto funcionario del Estado, ¿no? Segundo, ¿no? Estamos hablando de que él es representante de un altísimo poder del Estado, y estamos hablando además de algo que para todo el mundo es evidente, estábamos hablando de una situación netamente privada. Entonces, estos juicios de tipicidad no necesariamente deben verse desde el punto de vista, digamos, de lo que es el resultado, ¿no?, de la afectación al patrimonio del Estado, sino tiene que verse también tomando en consideración los especiales deberes infringidos por las personas que han podido, digamos, estar inmersas en este tipo de situaciones. Teníamos, por ejemplo, también el caso del famoso congresista, al que todo el mundo lo apodó como el Comepollo, o el caso de la famosa congresista, al que todo el mundo apodó como la Robacable, o el congresista al que algunos apodaron el Comeoro o el Pico de Oro, donde la discusión no tenía que ver ni con el uso de recursos públicos, salvo en el caso del Comepollo, entre comillas, ni con la cuantía, porque en el caso del Comepollo
estamos hablando de poco dinero, no estamos hablando de millones de dólares o millones de soles, pero estamos hablando de algunos cientos o miles de soles, y donde la discusión pasaba nuevamente no por la entidad del bien afectado, sino estábamos hablando más bien de la importancia de los deberes infringidos. Un congresista que representa a la nación y que realicen actos de hurto de cable, ¿no?, que es hurto, digamos, de la señal de cable, o un congresista que estaría relacionado con la minería ilegal, o un congresista que simula facturas casi pirañescamente, ¿no?, con la finalidad de hacerse cobro de unos viáticos o de unos reembolsos por parte del Estado, aunque la cantidad no sea mucha, estamos hablando ahí de especiales deberes infringidos. Consecuencia, desde mi punto de vista, creo que los juicios de tipicidad que tienen que ver con las cuestiones de fondo y que el Parlamento debe de conocer o investigar, pasan no necesariamente por señalar en un caso concreto cuál es la efectiva afectación al bien jurídico, que puede ser el patrimonio del Estado en muchos casos, sino tiene que ver especialmente con lo que es la importancia de los deberes infringidos. Creo que todo esto en verdad es algo cuya discusión todavía no se ha realizado acá en el país. Acá en el país es importante de que exista, digamos, una línea, digamos, de trabajo, una línea de comprensión, una línea jurisprudencial, llegado el momento a nivel de la Corte Suprema, sobre cómo se debe interpretar todo lo que es la labor parlamentaria de investigación, respeto al debido proceso, enjuiciamiento, que desde mi punto de vista está rodeado todavía de mucho ruido, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos asistido a varios casos en los cuales el Congreso de la República filtra los informes, ¿no? Entonces el informe de una comisión, ¿no? Entonces ahí son una guerra, digamos, una guerra de rapidez, ¿no? Rapidez en el sentido de quién filtra más rápido a la prensa un determinado informe, ¿no? Claro, si los jueces de la Corte Suprema filtraran a la prensa el proyecto de resolución que todavía no está discutido ni firmado, eso sería algo absolutamente inaudito. Estoy más que seguro que los jueces supremos terminarían con una acusación constitucional y podrían ser eventualmente desaforados y enjuiciados a nivel judicial por una grave infracción a sus deberes, deber de reserva. Pero en el caso del Congreso de la República, eso es pan de cada día. Y es algo absolutamente incomprensible si estamos hablando del debido proceso. Una persona que está haciendo materia de enjuiciamiento a ese nivel político, jurídico, cuasi judicial, como lo quieren llamar algunos, tiene que seguirse el debido proceso. El debido proceso no puede significar de que un preacuerdo, un fallo, un informe, el borrador de un informe se filtra a la prensa. Como tampoco puede comprenderse, por ejemplo, cómo es posible que luego de emitir un informe a nivel de una comisión, un congresista que al día siguiente se arrepiente, acude a la llamada figura del retiro de firma. Eso desde el punto de vista jurídico no existe. El retiro de firma no es una categoría jurídica. Es como que un juez firme hoy día una sentencia y el día de mañana diga, no, me arrepentí, retiro mi firma. La sentencia ya no es sentencia. O si es sentencia, pero sin mi firma o sin mi voto. Eso, desde el punto de vista judicial, es inaudito. Y eso que parece pintoresco es gravísimo desde el punto de vista institucional, porque las decisiones públicas que se toman son decisiones que se toman para bien o para mal, implican, digamos, el final o la culminación de una determinada etapa. Si un congresista ha firmado un informe en favor o en contra, digamos, de la responsabilidad de alguien, ese informe tiene, digamos, una solución de continuidad a lo largo del tiempo. Si por el día de mañana se arrepiente o cree que se equivocó, pues puede buscar los caminos que la ley le provee. Una nulidad del acuerdo, una suerte de recurso a revisión, pero no digamos el fácil expediente o el fácil argumento de decir retiro la firma y en consecuencia ya no me vinculo más, digamos, a las consecuencias de un determinado documento o una determinada decisión o resolución que se haya tomado a nivel congresal. En suma, creo que estamos, digamos, ante un terreno muy fértil, digamos, para la juridificación, porque no existe acá en el Perú todavía un debido proceso en la parte material y en la parte, digamos, formal, para, digamos, enjuiciar a los propios congresistas de la República o los otros funcionarios del Estado en ese nivel, ¿no? Desde luego que ya luego, lo que son las etapas ya de la Fiscalía o del Poder Judicial están altamente reglamentados y hay una larga experiencia de años, digamos, en esa dirección. Pero la parte, digamos, donde hay un desorden absoluto y una no vigencia del debido proceso, es la parte parlamentaria, y yo creo que eso requiere de un proceso de ordenación que solamente lo pueden llevar adelante los congresistas, porque
porque esto no es un tema que pueda ser regulado por alguien que no sean ellos, con lo cual estamos hablando en buena cuenta de una suerte de autorregulación, al punto que para los congresistas hoy en día la carta magna en este tipo de investigaciones es el artículo 88 del reglamento del Congreso, que lo hacen ellos mismos y que lo aprueban ellos mismos, y si lo tienen que modificar, lo tienen que modificar ellos mismos. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una autorregulación. Y si hablamos de autorregulación, entramos al terreno de lo que hoy en día se llamaría el compliance. Y si hablamos del compliance, tendríamos que hablar en estricto de una suerte de compliance constitucional. El Congreso autorregulando las vías de investigación y las vías para establecer conclusiones que pueden tener, digamos, aspectos o fisuras propiamente penales. Gracias.